Libro de San Juan, no ni primera, ni segunda, ni tercera. Libro de San Juan, capítulo 5, del 1 en adelante. Demos una línea de luz blanca, por favor, en el auditorio. ¿Usted ya tiene ahí la palabra? Colóquese en pie, vamos a leer la preciosa palabra del Señor en esta hermosa mañana, amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es una bendición tenerle en nuestra casa, amén. El paralítico de Betesda. ¿Estamos en el mismo texto? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y guiados con su Santo Espíritu. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano. ¿Quedaba cómo? De cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allá mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Ustedes qué creen que el muchacho le dijo? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque aunque la leamos varias veces, tú siempre tendrás algo allí especial para cada uno de nosotros, Señor. Yo bendigo a tu pueblo en esta mañana y te pido, Señor, que en este momento haya un mover de tu espíritu sobrenatural en este lugar. Padre, toda aquella persona que haya venido necesitada, atribulada, con problemas, dificultad, con enfermedad, con escasez, Señor. Tú conoces el corazón, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas haciendo cosas sobrenaturales en la vida de cada uno de ellos en este día, Padre. Y pido que tu Espíritu Santo, a medida que exponemos esta palabra, le des a ellos, Padre, el discernimiento, la sabiduría para entender lo que tú quieres hacer en la vida de cada uno de ellos hoy, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque eres fiel. Gracias, Señor, por todas tus maravillas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar en esta mañana. Nos da una historia muy bonita, ¿cierto? Una historia donde nos narra un acontecimiento que sucedió en aquel tiempo, ¿cierto? Nos habla de un lugar importante. Ese lugar se llama en hebreo Betesda, ¿cierto? Una ciudad. Habla de 5 pórticos. ¿Ustedes quieren saber qué eran los 5 pórticos? ¿Qué eran? ¿A ver quién sabe? 5 puertas, ¿cierto? O sea que esa ciudad tenía 5 puertas. Y en medio de esa ciudad, ¿qué había? Un pozo o un estanque, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de esos estanques antes que tenían nuestros abuelos donde lavaban la ropa? ¿Ustedes se acuerdan que uno podía ya piscinear? ¿Que eran grandes? Pues déjeme decirle que este estanque de Betesda no era así. Dice que solamente cabía, ¿qué? Una persona en ese estanque. Vamos a estudiar un poco acerca de Betesda. Yo voy a pedir mucho silencio mientras exponemos la palabra del Señor. A los niños que estén concentrados, porque cuando se expone la palabra del Señor, tiene que haber en ese momento totalmente atención. Porque si el Espíritu Santo quiere hacer algo y yo estoy distraído, yo estoy hablando, yo estoy mirando mi celular. Recuerde que a los jóvenes les pedimos traer Biblia y no celular porque ellos no la hacen, dicen que están mirando la Biblia, pero mentiras. Ya hemos visto por ahí unos que la pasan jugando. Entonces, cuando tú llegas y la palabra del Señor se está exponiendo, es porque el Espíritu Santo quiere hacer algo. Es porque el Señor, la palabra que trae, es porque quiere hacer algo, una obra en alguien. Y nosotros tenemos que estar totalmente atentos a la voz del Espíritu.
Dice Betesda, según el diccionario bíblico, Betesda significa casa de las olivas. ¡Qué hermoso! ¿Significa qué? Casa de las olivas. ¿Usted sabe qué era una oliva? ¿De dónde, qué se sacaba de la oliva? Donde se prepara para sacar el aceite. Dice, casa de olivas, entre paréntesis dice, del manantial. ¿Sí? O sea, que fluía ¿qué? Aceite de allí, amén. Casa de la gracia también significa Betesda. Mire tan bonitos estos significados. Casa de la misericordia o casa del derramamiento. O sea que el lugar donde tú estás es un Betesda. Es la casa de Dios. Es la casa donde habita la gracia de Dios. Es la casa donde está la misericordia de Dios a favor tuyo. Betesda era el lugar. Así que este lugar es Betesda. Porque Dios aquí está. Porque el mover del Espíritu de Dios aquí está. Porque es la casa del manantial de lo que Dios quiere hacer en este lugar. O sea que aquí hay un manantial de Dios para el que lo quiera recibir. Casa de la gracia. Qué hermoso significa Betesda. Creo que puede entenderse como la casa donde hay abundancia de gracia. ¿Cuántos creen que aquí hay abundancia de gracia? Eso era Betesda, eso era esa ciudad, por eso era tan visitada, por eso allí todo el mundo quería ir, todos aquellos que estaban enfermos, todos aquellos que estaban necesitados, todos aquellos que estaban pasando por un momento difícil, querían ir a Betesda. Y usted dirá, ¿por qué tenía 5 puertas? Pues imagínese, toda la cantidad de gente que visitaba Betesda, no era cualquier lugar, era el lugar donde se manifestaba la gracia y el poder de Dios. Es lo mismo que Dios quiere hacer en este día. Es lo mismo que Dios quiere hacer cada día que tú vienes a la iglesia. Él quiere manifestar su gracia en cada una de nuestras vidas. Dios quiere mostrarte el manantial que Él tiene para nuestra vida. Eso es Betesda, qué hermoso. A veces no profundizamos en la palabra y la palabra a veces nos asombra. Betesda es el lugar donde Dios derrama de su gracia y donde la gracia brota como un manantial. ¿Quién es la gracia? ¿Quién es esa gracia? Digan su nombre. Jesús y el Espíritu Santo. Donde abunda la gracia es Cristo. Amén. Él es la gracia. Y por esa gracia también se mueve el poder de su Espíritu Santo. O sea que era un lugar demasiadamente especial. Era un lugar donde habitaba la presencia del Señor. Era un lugar donde todos los que iban allí eran aquellos que necesitaban de esa gracia, que querían ser bañados sobre ese manantial. Y eso es la casa de Dios, y eso tiene que ser la casa de Dios para cada uno de nosotros. Un lugar de gracia, un lugar donde tú vienes a tomar del manantial, un lugar donde tú vienes y te metes en las aguas del Espíritu, y allí tú vas a ser bañado por esas aguas, y por esas aguas tú vas a ser lleno o libre o lo que tú necesites. Es el lugar del manantial de Dios, amén. Esta consideración se ajusta perfectamente a la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos esa casa. Nosotros somos ese Betesda donde Dios se quiere mover. Tú y yo somos el Betesda. Tú y yo somos aquel mover del Espíritu de Dios. ¿Quiénes si no nosotros traemos el mover del Espíritu de Dios a la casa? Nosotros, por medio del Espíritu de Dios. Y es lo que Dios quiere hacer cada día en el pueblo, la casa de Dios, allí donde Dios ha puesto su nombre y donde Él manifiesta su poder. Eso es Betesda. ¿Ah? Qué bonito nombre, ¿cierto? Qué bonito nombre y significado lo que es Betesda, la casa de Dios. Un Betesda de poder. Pero déjeme decirte que el lugar como tal no surge efecto. Las paredes como tal no surgen efecto. Betesda, eres tú, soy yo. Los que traemos la presencia de Dios a este lugar, los que hacemos que sea posible el derramamiento del Espíritu de Dios en este lugar. Eso es Betesda, la casa de Dios. Amén. Aquel lugar donde van los necesitados
y por tanto es también el lugar donde la iglesia debe tener siempre las puertas abiertas a todo aquel que es consciente de su necesidad y busca la sanidad espiritual. O sea, Bethesda es la casa de Dios, donde nosotros sabemos que cuando venimos a la casa de Dios, ¿qué venimos a hacer? ¿A ocupar un lugar? Venimos a tener un cambio, ¿cierto? Algunos venimos a tener un cambio, otros es porque tienen una necesidad, otros porque necesitan que Dios les ayude en algún área de su vida, otros porque están enfermos y necesitan que el Señor los sane, otros porque necesitan ser diferentes, porque necesitan tener un cambio en su vida, ¿sí? Pero ese mover solamente lo hace ¿quiénes? Nosotros. Por eso es importante en el momento de adoración de entrar en el ambiente espiritual, de entrar en el manantial de Dios, de entrar en la presencia de Dios, porque Dios todos los días quiere manifestar su gloria en medio de su casa, en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. Pero tú y yo somos los únicos que hacemos que esto sea posible. Dice, cuando tú entres en Bethesda, debes aprovechar el movimiento del agua, que es la palabra de Dios para la necesidad que tiene cada uno de nosotros. Yo debo aprovechar cada momento en que estoy en la casa de Dios, cada momento que estoy en el Bethesda. Tú has llegado, dice que los enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, los que llegaban en los lechos, en sus camas, dice que iban a ese lugar porque ellos tenían la fe que en cualquier momento se movían las aguas para ellos ser sanos. Ellos tenían que esperar el momento indicado para el agite de las aguas, ¿sí? ¿Qué más había en Bethesda? Fuera de que era un lugar tan maravilloso, fuera de que tiene un significado tan hermoso, fuera de que significa que es un lugar de misericordia y derramamiento, allí también había un pórtico. ¿Qué era el pórtico? Las puertas. Las puertas significan esperanza, ¿sí? Las puertas significan que había un lugar de libertad por donde entrar. Imagínese usted si ese lugar no hubiera tenido las puertas, pues la gente no podía entrar, ¿cierto? Sería un lugar, un recinto cerrado donde nadie podía ingresar, pero dice que habían 5 pórticos por donde la gente podía entrar. Viene de la raíz pórtico, viene de SDR, que significa poner en orden, ponerse a cuentas o arreglar algo. Eso es lo que significa un pórtico. O era el lugar, eran las 5 puertas donde la gente llegaba para poner en orden ¿qué? Algo en su vida. Era el lugar que estaba preparado para que las personas vinieran y se colocaran a cuentas ¿con quién? Con Dios. Era un lugar donde las personas llegaban a dejar sus necesidades y sus problemas a ese lugar porque tenían la esperanza de que allí va a haber un derramamiento. ¿Y cuántos creen que aquí va a haber un derramamiento? Las personas llegaban con la esperanza de que se les auxiliara, de que se les ayudara. Eso significaba el pórtico. Pero en aquella ciudad también había algo importante y era que el estanque. 3 cosas importantes. Un lugar que tenía un significado tremendo, los pórticos que eran las puertas de esperanza para todo aquel que necesitaba de Dios, pero también estaba el estanque, un lugar no grande, era un lugar pequeño, una poceta pequeña, estaba diseñada solamente para que ingresara una persona. Y déjeme decirte que aquella ciudad tenía 5 puertas y por cada puerta había multitudes de personas esperando el mover de las aguas para poder ingresar al estanque y ser libres de todo lo que ellos traían. Pero tremendo. Imagínese usted de pronto cientos de personas esperando el mover del agua y solamente podía entrar uno. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Usted se imagina eso? La angustia de todos los que necesitaban ser libres, todos los que necesitaban ser sanos. Era como especie de una maratón, esperar el mover del agua para ver quién llegaba de primeras, ¿sí? ¿Usted quiere que se dramatice eso en esta mañana? A ver, mis 3 voluntarios, ¿dónde están?
Ellos van a representar 3 personas de que estaban en Betesda enfermas. Y ellos le van a demostrar a usted lo difícil por sus enfermedades, lo que era llegar al estanque. Dice que entre ellos habían ciegos, habían paralíticos, habían cojos, habían personas con ataduras y con maldiciones en su vida, con enfermedades. Y para ellos era muy difícil llegar. Yo me los imagino, vamos muchachos a representar. Yo me imagino el ciego, yo me imagino el cojo, yo me imagino el paralítico para llegar al estanque. Pero era la meta llegar al estanque, y el primero que llegaba era el primero que recibía la sanidad. Los demás no podían entrar al estanque. Todos tenían algo que los privaba de llegar al estanque. Todos tenían una enfermedad. Todos tenían una limitación para llegar a ese estanque. Era imposible llegar al estanque. Imagínense a un ciego sin saber dónde quedaba el estanque. Solamente escuchaba que existía en esa ciudad un estanque. Pero imagínense el pobre ciego desorientado sin saber para dónde ir. A ver, Sergio, ¿cómo sería un ciego desorientado? Es un buen intérprete, ¿sí? ¿Sí? Me imagino sin saber dónde estaba el estanque. Imagínense la angustia de un ciego poder llegar al estanque y sin saber dónde estaba. ¿Sí? Ya deje de dramatizar tanto. ¿Sí? ¿Sí? Imagínense en usted el cojo. A ver, Hamilton, con el pobre cojo que no podía ni caminar. ¿Sí? Porque no podía caminar bien el pobre cojo para llegar al estanque. No, pero este tiene más cara de quien sabe que de cojo. ¿Sí? Ahora imagínese usted el paralítico. A ver, Wilkerson, ¿cómo haría un paralítico? Pobrecito, imagínese la dificultad del paralítico de arrastrarse para poder llegar al estanque, porque nadie les ayudaba. ¿Sabe por qué nadie les ayudaba? Porque todos tenían una necesidad. Así que la meta de todos los que estaban ahí era el primero que llegaba al estanque. ¿Sí? Era la meta llegar a ese lugar. El estanque tipifica las aguas y el mover del Espíritu de Dios en medio de un lugar. ¿Sí? Pero mire qué especial dice la palabra, porque la palabra dice algo claro y dice que en ese tiempo, ¿quién era el que movía las aguas? Habla de un ángel. ¿Sí? Dice que el ángel agitaba las aguas, pero ellos no sabían cuándo era que el ángel iba a querer venir a mover las aguas. Ellos no sabían en qué momento o qué día, a qué hora las aguas del estanque se movían. Pero todas las personas estaban a la expectativa del mover de esas aguas para ellos poder correr al estanque. Pero Betesda estaba lleno de personas. Yo me imagino cómo harían. ¿Cómo haría el pobre ciego? ¿Cómo haría el que estaba paralítico? Entonces la historia sigue narrando. La historia sigue diciendo que había un paralítico cerca al estanque, y Jesús se acerca y le dice: ¿y qué te pasa a ti? ¿Cierto? O sea, yo lo estoy interpretando, ¿no? ¿Y qué te pasa a ti? No, Señor, lo que pasa es que ¿cuántos años llevaba? 38 años con esa esclavitud, esa enfermedad. Y dice que siempre que las aguas se movían, otro le ganaba, que no podía ir al estanque porque él tenía su limitación. 38 años intentando entrar en las aguas y en el mover del Espíritu. ¿Cuántos años llevamos como iglesia esperando el mover de las aguas y del Espíritu en nuestra vida? Este hombre lleva 38 años porque tenía una limitación física. Pero nosotros que somos cristianos y no tenemos alguna limitación física, duramos hasta 30, 40 y 50 años esperando que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida. En ese tiempo había un estanque y era la única manera en que ellos podían ser libres y podían ser sanos. Pero déjame decirte que hoy en día ya no necesitamos ese estanque. Hoy en día ya no necesitamos correr hacia un lugar específico. Hoy en día lo único que necesitamos tener es nuestro espíritu atento a la voz del Espíritu Santo, para que tu vida pueda ser libre, para que tú puedas ser sano, para que tu vida pueda ser transformada por el mover del Espíritu de Dios. Es saber entrar en el momento indicado en Betesda. Es entrar en el momento indicado del mover del Espíritu Santo. Hoy ya no necesitamos caminar trayectos para que otros nos impongan manos y para que podamos ser libres o sanos.
Hoy lo que necesitamos es entregarle nuestro corazón al Señor y permitir que el Espíritu de Dios nos meta en el mover de su Espíritu y en el derramamiento de sus aguas. Amén. Eso es lo único que necesitamos en este tiempo. Pero mira algo importante que Jesús le dice a aquel hombre. Él no le dice, te voy a ayudar a meterte en el estanque, ¿cierto? Camine, yo lo meto allá en el estanque si usted quiere entrar allá al estanque. Jesús le dijo la palabra que todos debemos siempre tenerla. Le dijo, levántate. ¿Qué más le dijo? Y váyase, camine, mijo. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque a veces esos problemas, esas enfermedades que tenemos espiritualmente y esas enfermedades que tenemos físicamente solamente están en nuestra mente. Porque cuando tú le crees a Dios, ahí está el mover del estanque. Cuando tú le crees a Dios de que Dios te va a sanar en ese día, que te va a liberar en ese día, ese es el día de tu milagro. Ese es el día donde Dios mueve las aguas para que tú te deleites en ellas, para que tú entres en el mover de sus aguas y Dios pueda hacer en tu vida algo diferente. Dios pueda cambiarte. Es un cambio de actitud el que yo debo tener. Es un cambio de mentalidad la que yo debo tener. Jesús está aquí porque Él lo ha prometido que Él está. Él ha prometido que donde Él está hay milagros. Él ha prometido que donde su Espíritu Santo estuviera, allí se iba a mover su gloria. Entonces, ¿por qué no creemos? Porque tenemos una enfermedad a veces psicológica. Porque todos los impedimentos están en mi mente. Porque le tengo miedo. Pero yo le decía a Alejandra, tú no tienes que tener miedo de confesar que el Señor ha hecho una obra en tu vida. Porque el temor no es de Dios. Dice que cuando Jesús viene a nuestra vida, echa fuera todo temor. Y nosotros tenemos que ser libres del temor. Tú no tienes que tener temor cuando vas a orar por alguien, cuando vayas a declarar la palabra en alguien. Porque Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Así que si tú oras por alguien que está enfermo, Dios cumplirá su palabra de sanarle, porque te ha prometido que te usará y que tú harás cosas más grandes, que tú harás maravillas, que tú harás prodigios, que tú harás cosas sobrenaturales en Él. Aquí hay un mover espiritual de las aguas. Cuando tú entras en ese mover, empiezan a suceder cosas asombrosas en tu vida y en los que te rodean. Pero para poder entrar en el mover de las aguas del Señor, para poder entrar en el mover de las aguas del Espíritu, tiene que haber una preparación. ¿Cierto, Hamilton? Debe haber una preparación. Porque este hombre llevaba 38 años con su discapacidad. ¿Qué Jesús le dijo? Le dijo, anda, coge tu lecho, vete, tus pecados te son perdonados. O sea que ese hombre llevaba 38 años con una enfermedad porque había pecado en su vida, porque tal vez no había perdonado, porque tal vez había amargura en su corazón, porque tal vez tenía conflictos con su familia, porque tal vez tenía conflictos dentro de su hogar, porque tal vez tenía desórdenes en la relación con sus hijos, porque tal vez tenía problemas con un vecino, porque tal vez tenía problemas con un líder. ¿Sí? Y cuando hay esas cuestiones o esos limitantes en nuestra vida, ninguna agua del Espíritu Santo se puede mover. Nunca se va a mover nada en nuestra vida mientras nosotros no estemos a cuentas con Dios. Dice que el pórtico significaba que la gente entraba por esa puerta para arreglar su vida con Dios. Tú cada vez que vengas a la iglesia debes venir preparado. Debes venir preparado porque tú tienes que venir con tu disposición. Tú debes venir con las puertas de tu corazón abiertas a lo que Dios quiere hablar. Pero hay que arreglar los asuntos que tenemos afuera. Porque si no, nunca las aguas
se van a mover a tu favor. Nunca vas a poder entrar en el estanque del Espíritu. Nunca vas a ver nada diferente en tu vida. Nunca vas a ver un cambio, nunca vas a ver la sanidad si primero no nos corregimos de las cosas malas que tenemos atrás. Por eso le decía a ese varón, le dice Jesús, vete y no peques más. O sea que si hay enfermedades que vienen por nuestro pecado y nuestra desobediencia. A veces cuando alguien llega enfermo y nos pide oración, no sé si Lucena lo hace, pero yo lo primero que digo es, piensa en las cosas que has hecho, si hay que pedirle perdón a alguien, mira si tienes que organizar tu vida, mira si tienes que, ¿por qué? Porque primero uno tiene que evaluarse. Yo tengo que traer a mi vida una evaluación y saber por qué está aconteciendo esto en mi vida, por qué está sucediendo eso, por qué está viniendo una maldición sobre mi vida. Y a veces es porque nosotros llevamos pecado dentro de nosotros mismos y no nos queremos corregir de ese pecado, ¿sí? Estamos siendo desobedientes. No estamos solucionando los problemas que tenemos en casa, no estamos solucionando los problemas que tenemos con el vecino, no estamos solucionando los problemas que tenemos con nuestro esposo, con nuestros hijos. Pues eso es lo que detiene que tú te puedas centrar en las aguas del mover del Espíritu Santo. Y mientras tú no confieses tu pecado, y mientras tú no te apartes de tu pecado, tú no vas a ver la gloria de Dios en tu vida, tú no vas a poder ver la gracia de Dios en tu vida. Pero en el momento en que tú te arrepientas, en el momento en que tú empieces a solucionar lo de tu casa, el problema que tú tengas, en ese momento tú vas a ver la gracia de Dios a favor de tu vida. Y tú vas a ver cómo Dios cambia todo. Y vas a ver cómo Dios va a estar a tu favor. Y vas a ver cómo Jesús te va a decir, toda maldición te es quitada. Anda, camina, levántate, empieza a resplandecer, empieza a dar fruto, empieza a hacer las cosas a las cuales yo te he llamado que debes hacer en esta tierra. Pero mientras no haya un cambio de actitud en nosotros, no va a suceder nada. Dios quiere moverse. Dios quiere que todos los días cuando tú vengas a este lugar las aguas estén a tu favor. Que cada vez que tú llegues a este lugar las aguas se muevan. ¿Sí? ¿Cómo están las aguas en tu casa? ¿Ah? Gracias, pastor. ¿Cómo está ese estanque? ¿Sí se mueven las aguas del estanque en tu casa, en tu familia? ¿O cada día ves la relación con tu familia distorsionada? Cada vez ves la relación de pareja mal, la relación con tus hijos mal. Tus hijos se te están saliendo de las manos, tus hijos están haciendo lo que quieren, porque ahora los jóvenes hacen lo que se les, perdonen la expresión jóvenes, pero ustedes entienden ese lenguaje. Ustedes hacen lo que se les da la gana y no respetan a sus padres. ¿Cómo están esas aguas de ese estanque? ¿Será que están muy retenidas y ya huelen terrible? Así como el Señor quiere que las aguas de este estanque que es Betesda, su casa, se muevan a diario, esas mismas aguas se deben mover en tu casa, con tu esposo, con tu familia. Son esas aguas que Dios quiere, no solamente que tú sientas el mover de las aguas dentro de este lugar, sino el Señor necesita que también el estanque de tu casa se muevan esas aguas, que a diario esas aguas se muevan, porque Dios quiere mostrarle su gloria, su gracia a su relación de pareja. Dios quiere mostrarte su misericordia todos los días en la relación con tus hijos. Pero ¿cómo está mi estanque personal? Imagínese ese paralítico. Su estanque estaba detenido porque en él había pecado, porque tal vez era uno de los que maltrataba a su esposa, porque tal vez era uno de los que castigaba a sus hijos siempre con vulgaridades y con rabia y con ira, porque tal vez siempre era el que más contendía en la cuadra, porque tal vez era el que no amaba a su familia y siempre sentía envidia hacia su familia. No sabemos cuál era el pecado de ese paralítico, pero Jesús sí le dijo que esa parálisis que él tenía era por el pecado. ¿Cuál es nuestra parálisis? ¿Qué es lo que no nos deja ver el fluir del Señor en nuestra vida?
¿Por qué las aguas del estanque no se están moviendo? Porque tal vez tú y yo las tenemos detenidas. Tenemos que evaluar nuestra vida, porque el Señor quiere que nosotros disfrutemos de su presencia, que disfrutemos del mover de su espíritu. Ahora ya no necesitamos un estanque donde irnos a sumergir. Ahora lo único que necesitamos es decirle: Espíritu Santo, aquí estoy, haz lo que quieras hacer en mi vida. Ven y llena este estanque que está seco, ¿cierto? Ven con el fluir de tus aguas y mueve mi vida, muéveme a otra dimensidad, muéveme, Señor. Quiero un cambio en mi vida, quiero un cambio en mi familia, quiero ver un cambio en mí primero. Porque a veces pedimos al Señor que se muevan las aguas de los estanques de los demás, ¿no? Y a veces como esposa hacemos oraciones como esta: Señor, toca a mi esposo. Señor, cambia a ese hombre, cambia a ese borracho, cambia a ese maldiciente. Y eso no son oraciones delante de Dios que las escuche, porque son oraciones contrarias a lo que Dios quiere que tú empieces a ver en ese varón. Lo que primero Dios quiere es que tú vengas primero a sus aguas, que seas tú y yo los primeros que cambiemos, si queremos ver que nuestro entorno cambie y sea diferente. Yo tengo que cambiar las aguas de mi estanque, porque de pronto están muy retenidas, porque hace mucho tiempo el Espíritu Santo no se mueve en mi vida, y por eso yo necesito decirle al Espíritu Santo que venga y cambie las aguas de mi estanque, porque necesitamos ser transformados. A veces no entendemos y decimos: pero el Señor sanó al paralítico. Sí, pero era un pecador, y por eso no sucedía nada en él. Si yo te preguntara hace cuántos años no sientes el mover del Espíritu Santo en tu vida, habíamos muchos que tenemos que decir: no, pues hace tiempo no lo siento. Pues es el momento de ir al estanque del Espíritu Santo a evaluarnos y mirarnos. ¿Ustedes no les pasaba como a mí? Que yo veía un charco o algo así donde había agua estancada y me gustaba mirarme en el reflejo del agua. Cuando era niña, me gustaba mirarme en el reflejo del agua, mirar mi rostro en el agua. A veces tenemos que ir al estanque del Espíritu Santo y mirarnos allí, mirarnos en el reflejo del Espíritu Santo y decirle: ¿qué necesito cambiar? ¿Qué debo cambiar en mi vida? ¿Qué tengo que cambiar dentro de este estanque? Que las aguas no se están moviendo. Tú puedes venir muchas veces a la iglesia, tú puedes venir todas las veces que quieras venir a la iglesia, pero si tú no tienes una actitud de arrepentimiento, en tu vida nunca va a suceder nada. Siempre vas a estar estancado. Hoy pueda que vengas a la iglesia y de aquí a mañana, dentro de 1 año, 2 años, te vas a apartar. ¿Por qué? Porque cuando una vida no está colocándose a cuentas todos los días delante de Dios, nos vamos a enfriar. Ahí no está el Espíritu de Dios. Pero cuando yo llego todos los días a decirle: Señor, muévete en mi vida, haz algo en mi vida, cámbiame, transfórmame, va a llegar el Espíritu Santo y va a cambiar las aguas de tu estanque. Y todos los días vas a ser una persona, vas a ser un hombre y una mujer que te muevas en lo sobrenatural del Espíritu. Pero para movernos en lo sobrenatural del Espíritu, tenemos que salir de la mentalidad natural que tenemos, de los limitantes, de los impedimentos, porque si no, nunca vamos a ver nada. Y lo que el Espíritu Santo quiere es que veamos el mover en medio de nuestra vida. ¿Te has preguntado si para siempre tu situación va a ser así? A veces decimos: Señor, es que mi situación no cambia, mi esposo siempre es igual, o el esposo dice: ella siempre es igual. No, mis hijos, yo veo imposible que cambien. Déjame decirte que mientras tú y yo nos metamos en lo sobrenatural de Dios, Dios va a cambiar todo lo que sea a nuestro alrededor a nuestro favor. Dios quiere cambiar todo lo que sea a nuestro alrededor. Dios quiere transformar la generación. Dios quiere cambiar esta ciudad que está tan terrible. Dios quiere cambiar a nuestro país, Colombia. Yo no sé si a usted no le duele cómo hablan de nosotros en otros países, pero es terrible. Pero lo que ellos no han visto es que en esta ciudad y en este país tan maravilloso que Dios nos ha dado, hay hombres y mujeres que quieren mover sus estanques. Hay hombres y mujeres que quieren hacer diferentes sus generaciones. Y vamos a hacer diferente nuestro país a medida que tú y yo empecemos a entrar en la inmensidad del Espíritu. Amén.
Tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu. Hay algo importante donde dice, nuestro Betesda es Jesús. Porque ahí es donde Él nos da su misericordia. Es donde recibimos el derramamiento de su precioso Espíritu. Nuestro pórtico también es Él, porque siempre está con sus brazos abiertos, esperándonos a todos en este lugar, para ponernos a cuentas con Él y para Él perdonarnos. Las puertas de Él siempre estarán abiertas para recibirnos. A veces somos duros con nosotros mismos y decimos, pero es que ya no vale la pena, es que yo ya no valgo la pena. ¿Sabes? Si tú no valieras la pena, Jesús no hubiera muerto por ti. Pero Dios murió, o Jesús, perdón, murió por cada uno de nosotros, porque todos valíamos la pena para Él. Porque Él a todos nos ve como sus hijos, a todos nos ve como esos hombres y mujeres llenos de su presencia para trastornar el mundo. Y tú y yo lo podemos hacer. Amén. Dice, Él es nuestro estanque, porque el Espíritu Santo nos da provisión. ¿Quién es el que nos da la provisión? El Espíritu Santo. Y nos llena de su presencia para enfrentar alguna invasión del enemigo. ¿Ustedes saben por qué en Betesda había ese estanque? Porque era un lugar que ellos tenían como de reserva cuando ellos tenían, el enemigo venía y los sitiaba, ¿sí? Era el lugar del pozo de agua que ellos tenían de reserva, ¿sí? Y es lo mismo, dice aquí en lo que yo estaba leyendo, y era de que ellos lo tenían allí para enfrentar alguna invasión del enemigo. ¿Sabes que el mover del Espíritu de Dios en tu vida son las aguas que no te permitirán que el enemigo venga a invadirte y a dañar todo lo que Dios te ha dado? Es la reserva que tú tienes del Espíritu Santo para que el enemigo no venga a acabar con tu matrimonio, no venga a acabar con tus hijos, no venga a acabar con tu familia, no venga a acabar con lo que Dios te ha dado. Es la reserva. Todos los días nosotros tenemos que tener esa reserva del Espíritu de Dios para que el enemigo no venga a sitiar nuestra casa. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Señor le quiere enseñar. Hay que salir de lo natural a lo que tú estás acostumbrado. Hay que salir de lo natural a lo tradicional que tú estás acostumbrado. De ir a la iglesia y solamente sentarte a escuchar una palabra más. No, Dios quiere que en esta mañana tú te vayas con tu estanque transformado. Dios quiere que en esta mañana tú salgas con tu estanque y con el mover del Espíritu Santo en tu vida a transformar tu casa. ¿Sabe dónde comienza la paz? Haga el dedito ese que nos gusta señalar, ponga el dedo índice así. ¿Sí? Diga, la paz comienza en mi casa. ¿Usted quiere la paz de Colombia? La paz comienza en cada una de sus casas. Porque si en su casa está la presencia del Espíritu Santo todos los días, déjame decirte que nada va a invadir ese territorio. Nada va a invadir desde que la presencia de Dios esté en tu casa, en tu familia, con tus hijos. Desde que tú seas un hombre y una mujer de Dios que todos los días declare la palabra sobre esa casa, sobre esos hijos. Déjame decirte que el enemigo no podrá sitiar tu territorio, no podrá sitiar tu morada, porque tú estás protegido con el poder del Espíritu de Dios sobre tu vida y sobre tu casa. Y eso es lo que Dios quiere cada día. Pero tú tienes que tener el conocimiento de la palabra. Tú no puedes ser un cristiano a medias tintas. Veas esa película, se la recomiendo, la encuentra en YouTube. Tú no puedes ser un cristiano a medias tintas. Hoy estás en el fervor del Espíritu y mañana estás achicopalado, que no quieres que te hablen de nada. Porque esos son cristianos a medias tintas. O sea, que la presencia del Espíritu Santo no se ha desarrollado verdaderamente en sus vidas. Por eso cualquiera te puede distraer. Por eso cualquiera te puede sacar de la iglesia. Por eso cualquiera puede cambiar tus conceptos. Por eso cualquiera puede cambiarte aún de religión. Porque la única manera
de tener raíces en el Señor, es permitiendo que todos los días el Espíritu de Dios esté en medio de nuestras vidas y en medio de nuestras casas. Y la única manera en que el enemigo no penetre tu casa, no penetre tu territorio, es teniendo la presencia habitable del Espíritu Santo en tu hogar. Es haciendo un centro de Jesús en tu vida. Es haciendo el centro de Jesús en tu hogar, en tu familia y en tus hijos, para que el enemigo no te toque. ¿Cuántos hemos tenido dificultades últimamente, cierto? Y es porque falta la presencia del Espíritu de Dios, el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras casas, en medio de nuestros hijos. A nuestros hijos hay que enseñarles a moverse en lo sobrenatural. No importa la edad que tenga, ponga a sus hijos a orar por ti, ponga a sus hijos a orar por sus hermanos, ponga a sus hijos a orar. Empiézalos a que tú los lleves al mover del Espíritu Santo. Para que haya un milagro en nuestras vidas, tiene que haber un mover del Espíritu Santo en medio de nuestra casa y en medio de nuestras familias. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dice que el lugar del derramamiento del Espíritu es hoy, no es mañana. Ven al estanque del Espíritu. No desaproveche la oportunidad. Cada momento en que tú tengas la oportunidad de entrar en la presencia de Dios, dile al Señor: yo quiero entrar en esas aguas. Ayúdame a entrar en esas aguas, Señor. Yo quiero ser diferente, yo quiero transformar. Dios nos ha llamado con el propósito de transformar. Y Dios nos ha llamado en esta mañana a ser una generación que transforme. Amén. Colóquese en pie en esta mañana. El Señor en esta mañana quiere liberarnos de nuestros limitantes. ¿Cuántos hemos tenido limitantes en nuestra vida espiritual, cierto? ¿Cuántos hemos estado vacíos? Hay estanques que a veces están vacíos. Que uno le dice: hermano, venga y ayúdame a orar por fulano. No, yo no lo hago, yo no tengo nada. Hay estanques vacíos. Vemos una crisis dentro de nuestro hogar y nuestra familia y no tenemos la autoridad para orar tan siquiera por los que están en nuestra casa. Porque hay estanques que necesitan el mover del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser estanques llenos de la provisión del Espíritu. Porque el Espíritu Santo quiere mostrarnos las grandezas de su gloria. El Espíritu Santo quiere mostrarnos que nosotros sí podemos cambiar. ¿Sabes? Sí podemos cambiar. Sí podemos ser diferentes. Sí podemos ver a nuestros hijos diferentes. Sí podemos ver a ese esposo diferente. A ese esposo que de pronto tú ves que en la casa no sirve para nada. Sí, Dios puede transformarlo. Dios puede cambiarlo, Dios puede darle autoridad. Esa mujer que tú piensas que Dios nunca la va a cambiar, Dios sí quiere cambiarla. Pero primero tiene que haber un estanque donde el Espíritu Santo se mueva a diario. Tiene que haber un estanque dispuesto a recibir de su gloria y de su poder. Vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos llene. Vas a pedirle al Señor que tú ya no quieres que ese estanque esté detenido o que esté seco. Dile: Señor, necesito que el estanque en mi vida se mueva, Señor. Dile: Señor, tal vez los problemas y las dificultades que hay en mi vida y en mi casa es porque yo he hecho parte para que eso suceda, Señor. Dile: Señor, necesito que vengas a mi vida en este día. Dile: Señor, quiero entrar en el mover de tu Espíritu. Quiero entrar en el mover de esas aguas en esta mañana. No le pidas por otros, no le pidas por tu cónyuge, no le pidas por tus hijos, pide por ti mismo. Que mientras que el estanque de tus aguas se mueva, Dios va a transformar el estanque de los de tu familia.
allí quiero Oh sí, Señor, queremos estar en el mover de tu presencia diario, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a estar a cuentas contigo, Señor. Quita todo lo que, Padre, estanca tu presencia en mi familia, Señor. Oh, quita todo aquello que estanca, que las aguas de tu espíritu se muevan, Señor, en mi salud, en mi economía, en mi familia, Señor. Allí quiero estar. Dile al Espíritu de Dios que tú quieres estar todos los días en su presencia. Dile, Señor, de pronto con mi manera de ser he detenido que las aguas de tu espíritu se muevan, Señor. Dile, Señor, yo he permitido, Señor, que venga estancamiento en mi hogar y en mi familia. Dile, Señor, yo he detenido, Señor, el fluir de tu espíritu en mi ser. Dile, hoy pido perdón de todos mis pecados, Señor, me pongo a cuentas contigo, Señor. Dile, hoy quiero ponerme a cuentas contigo y pedirte perdón porque he hecho cosas malas, Señor, porque me he portado, Señor, en desobediencia y en rebeldía, Señor. Si tú quieres ponerte a cuentas con el Señor hoy, ven, pasa aquí adelante. Aquí está el estanque de su espíritu. Aquí está su presencia. Aquí las aguas se moverán a tu favor. Aquí las aguas del Espíritu Santo estarán para llenar tu vida, para llenar ese estanque que ha estado seco, ese estanque que ha estado detenido del fluir del Espíritu. Dile, Señor, he anhelado hablar en lenguas, he anhelado moverme en los dones de tu Espíritu, pero algo sucede, Señor, algo está detenido, Señor. Dile, yo quiero moverme, Señor, cada día más. Dile, Señor, vengo a Bethesda, vengo al estanque de tu Espíritu, Señor. Dile, quiero un mover diferente para mi vida. Dile, Señor, quiero un mover diferente para mi familia, para mi hogar. Dile, quiero un mover diferente. Yo quiero, Señor, transformar mi entorno. Oh, cuántos anhelan el mover de sus aguas en esta mañana. Oh, dile al Señor, Señor, te anhelo. Quita toda voz que te hable esta mañana. Quita todo lo que te impide venir a la presencia del Señor. Quítate, suéltate, rompe toda atadura que no te deja venir a ver el poder del Espíritu de Dios. Él quiere moverse en tu vida. Yo te invito en esta mañana que vengas aquí adelante. Vamos a orar por ti, vamos a orar por tu necesidad, vamos a orar para que tu estanque se mueva de continuo en tu vida. Que nada limite la bendición de tu casa, que nada limite la bendición de tu negocio, de tu trabajo, que nada estanque el mover del Espíritu en tu vida. Dile, allí donde tú estás, mi alma te anhela, Señor. Empieza a anhelar el agua del río de Dios, empieza a anhelar la unción de Dios sobre tu vida. Dile, Señor, estoy aquí adelante porque mi alma te anhela. Dile, Señor, me he estancado y tal vez mi hogar se ha estancado, mis hijos se han estancado, porque en mí habían habido aguas que son, no han venido de tu presencia, aguas que están dañadas, aguas que se han dañado, aguas que están detenidas. Dile, hoy vengo, Señor. Dile, hoy vengo, porque yo he tenido las aguas en la vida de mis hijos. Dile, Señor, hoy vengo porque he tenido las aguas de bendición en la vida de mi familia, en la vida de mi esposa, de mi esposo. Dile, Señor, yo he detenido el mover de tu Espíritu. Dile, hoy mi alma te anhela. Dile, mi espíritu te anhela. Tu presencia. Yo le voy a pedir a Maribela, Luz Helena, que me colabore. Mi alma te anhela. Empieza a anhelarle. Cuando tú empiezas a anhelar esas aguas, Él empieza a entrar y empieza a salir todas esas aguas
aguas contaminadas que hay allí, que hay en tu casa, que hay en tu familia. En tu presencia. Esas aguas detenidas que no te dejan crecer espiritualmente. De pronto allí hay pecado y reconoce tu pecado en esta mañana. Oh, es momento de que reconozcamos nuestro pecado. Le decimos: Señor, de pronto la relación se ha dañado en mi hogar porque yo he tenido la culpa. Yo he abierto puertas, yo he abierto portales de pecado, yo he abierto portales de maldición en mi casa, con mis hijos, Señor. Hoy empieza a renunciar, hoy empieza a renunciar a ese pecado, hoy empieza a renunciar a ese mover de esas aguas sucias en tu vida. Dile: Señor, entra como un río, entra como un manantial sobre mi vida. Dile: mi alma te anhela y te desea, Señor. Mi alma anhela del fluir de tu espíritu. Oh, mueve tus aguas en esta mañana, Señor. Mueve tus aguas en cada vida, en cada hogar. Oh, mi alma te anhela. Martica, empecemos a orar. Ayúdenme a orar por los hermanos. Oh, empieza. Dile: Señor, necesito las aguas que provienen de tu espíritu. Dile: ya no me quiero estancar más. Dile: ya no quiero ser igual como este paralítico, 38 años limitado de ver tu gloria. Dile: quiero ver tu gloria. Oh, yo quiero estar, dile, en tu presencia. Dile: mi alma te anhela, Señor. Mi alma necesita ser libre en esta mañana. Reconoce que necesita ser libre, reconócelo. Dice el Señor que el corazón contrito y humillado no lo despreciará nunca. Él ama a los que reconocen su pecado, porque Él los quiere librar de toda atadura, de toda maldición, de toda iniquidad. Él te quiere hacer libre. Él te quiere ser libre para que tú puedas presenciar su gloria. Él quiere moverse de una manera sobrenatural en tu vida, varón, mujer, niño, joven. Él quiere que desde el más pequeño hasta el más grande puedas disfrutar de su presencia. En tu presencia. No importa lo que haya sucedido atrás. No importa la clase de persona que fuiste en el pasado. Dios quiere de ti un hombre y una mujer sensibles al mover de su presencia, porque Él quiere hacer cosas sobrenaturales en este lugar. Oh, Señor. Oh, Señor, mi alma te anhela. Mi alma cada día quiere ver tu gloria. Desarraiga todo lo que contamina tu casa. Todo pecado, Señor, toda iniquidad, toda puerta que se haya abierto de maldición, de malas palabras, toda puerta que se haya abierto a la ira, al mal genio, al carácter, Señor. Padre, Señor, cerramos todas esas puertas. Queremos sentir como tus aguas se mueven a diario en este lugar. Cerramos toda puerta del vicio. Oh, Señor, cerramos toda puerta de vicio en esta mañana. Oh, Señor, queremos estar en Bethesda. No nos queremos alejar de Bethesda, Señor. Allí queremos estar en el mover de tu espíritu, en el mover de tu presencia para nuestras vidas, Señor. Señor, cerramos toda puerta, Señor, a toda frustración, a todo desánimo, a toda pereza, a todo problema, a toda dificultad. Señor, que
Queremos ser libres como ese paralítico fue libre, Señor. Queremos ser libres en esta mañana, Señor. Y donde tú estás hay libertad. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Mira sus luchas, Señor. Tal vez ellos habían venido a Bethesda, Señor, esperando tu milagro, esperando un milagro que no sucedería. Pero hoy declaro, Señor, que tu pueblo sale y va con su milagro a sus casas, Señor. Van libres de aquí, Señor. Mi alma te anhela, mi alma te desea, mi espíritu te ama, oh Dios. Dile te anhelo, Señor. Dile no quiero sino anhelar tu presencia. Yo no quiero anhelar otra cosa sino tu presencia. Dile, Señor, yo reprendo todo lo que no sea tuyo en mi vida. Yo saco de mi vida todo lo que no es tuyo, Señor. Dile, yo quiero estar en tu presencia. Oh, Señor, bendice, Señor. Oh, bendice en esta mañana, Señor. Amén, Señor. Mi alma y mi espíritu anhelan tu casa. Oh, mi alma te anhela. Allí quiero estar, allí quiero estar en tu presencia. Oh, díselo, mi alma te anhela. Empieza a anhelar el Espíritu de Dios sobre tu vida. Oh, sí, Señor, mi alma te anhela. allí quiero estar, Allí quiero estar en tu presencia. Ayúdanos a anhelarte todos los días. mi alma. Yo quiero que los que han pasado aquí adelante se coloquen en pie en esta mañana. Y vas a hacer algo en una actitud de agradecimiento a Dios. Y vas a abrazarte tú mismo. No dejes que el enemigo te juzgue ni te cuestione por el pecado del pasado. Vas a abrazarte y vas a perdonarte a ti mismo por todo lo malo que tú hiciste hasta ayer. Todo es pasado. Desde lo que tú hiciste desde ayer hasta atrás, todo es pasado. No dejes que el enemigo nunca te venga a juzgar. Mi alma te Y allí mientras te abrazas, siente que estás abrazando al Espíritu Santo. mi alma. Y anhélalo, pero no lo anheles fingidamente. Anhélalo. Mi alma Que puedas sentir dolor en tu cuerpo, en tu vida. Mira que Él está allí, te anhelo y no quiero que te vuelvas a ir de mi vida. Dile, yo no quiero estancarte más, Espíritu de Dios. Dile, yo quiero estar donde tú estás, Señor. en tu Oh, Espíritu Santo. Dile, Señor, te anhelo. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, mi alma te anhela. Dile, mi casa te anhelo. Mis hijos te anhelan, Señor. Dile, Señor, yo quiero estar allí en tu presencia. Dile, yo quiero que tus aguas ahora mismo se muevan en mi vida. Oh, muévete. Mi alma te anhela. Díselo. Mi alma te anhela. Allí quiero estar. Allí quiero estar en tu presencia. Oh, sí, Señor. alma te anhela.
anhela. Oh, mi alma te anhela. Mi alma te anhela. Oh, yo te anhelo, Señor. Allí Quiero estar, allí quiero estar, en tu presencia. Oh, qué hermoso es estar en tu presencia, Señor. Qué hermoso es contemplar, Señor, tu manantial en nuestra vida. Ya no necesitamos de correr a otro lugar, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Alma te anhela. Oh, Señor, necesitamos el fluir de tu Espíritu cada día en nuestra vida. Mi alma Oh, te mi alma te anhela y te desea en esta mañana, Señor. Mi alma Oh, dile, Señor, necesitaba tu abrazo de amor. Necesitaba envolverme en tus brazos de amor, Señor. Dile, solo no puedo, Señor. Necesito tu voz, necesito las palabras, Señor. Oh, Señor, que tú dirás a mi vida, Señor. Oh, Señor, gracias. allí Oh, allí quiero estar. quiero estar. Dile, Señor, no quiero que esta agua se estanque. Lo que hoy me has dado no quiero que se estanque. Dile, quiero aprenderme a mover en estas aguas de tu Espíritu, Señor. Dile, quiero empezar en mi vida a practicar, Señor Padre, todo lo que tiene que ver con tu presencia. Dile, voy a empezar en mi casa a abrazar a mi familia, a abrazar, Señor, a los que tú me has dado, a demostrarles, Señor, que a través mío tú puedes traer un cambio, Señor. Oh, Señor, te anhelamos. Quita todo lo que no sea tuyo. Y hoy nos declaramos libres, Señor. Levanta tus manos y dile, yo soy libre, Señor. Dile, mi alma es libre, Señor, mi espíritu. Empieza a declarar que tu casa es libre. Empieza a declarar a tus hijos libres. Empieza a declarar a cualquier familiar que tú tengas pasando por un momento difícil libre. Empieza a declarar la libertad del Espíritu que te ha dado en esta mañana. Empieza a decretar sobre tu familia que ellos son libres en el nombre de Jesús de toda atadura, de toda maldición. Oh, mi alma te anhela, Señor. Mi alma te anhela. Hoy mi espíritu te desea, Señor. Mi alma. Gracias. Allí quiero estar. Allí quiero estar. En tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso, porque Él es fiel y maravilloso, porque Él es poderoso, porque Él es el único que puede mover tu estanque. Él es el único que puede transformar tu vida en esta mañana. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te damos. Gloria a Dios.